Bienvenidos a Nadie habla de esto, un podcast donde tratamos temas ocultos, paranormales, tabú y más. Esas cosas que nadie dice, las vas a escuchar acá. Seguinos y escuchá los nuevos episodios. Bienvenidos a Nadie habla de esto. Estaba con una amiga y me dice, vení que te tiro las cartas. Inmediatamente me tapo la cara, pensando que me las iba a revolear por la cabeza. No, me dice, vení, sentate que te voy a mostrar unas cartas para ver cómo será tu futuro, que te depara el amor, la salud, el trabajo. Bueno, dije, decidí acceder sin ningún problema. Y ahí comenzó la aventura. Se trataba de unas cartas de tarot. Hasta ese momento no tenía idea lo que significaba. Ahora tampoco sé mucho. Por eso, vamos a charlar con Luisina Randazzo. Ella nos va a contar más sobre este fascinante mundo y a explicar un poco qué es el tarot. Bienvenidos al episodio de hoy. Tarot con Luisina Randazzo. Bienvenidos al episodio de hoy. Hoy vamos a charlar con Luisina Randazzo. Ella es parte o emprendedora de Co-Crear Tarot. Primero la vamos a saludar y le vamos a agradecer el tiempo para enseñarnos o sacarnos algunas dudas sobre este mundo del tarot. Contanos, Luisina, ¿quién sos? ¿A qué te dedicás, si querés? Y comienzo preguntándote, ¿cómo te iniciaste en el mundo del tarot? Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo están todos? Bueno, antes que nada agradecer el espacio. Me llamo Luisina Randazzo, tengo 30 años y bueno, básicamente me he dedicado de un tiempo a esta parte a interpretar, estudiar y leer el tarot y bueno, entre otras cosas. En sí inicié mi carrera estudiando psicología para recibirme de psicóloga y ahí estamos, me quedan unos finales, unas materias, pero en un momento de mi vida pausé la carrera que arranqué en 2010 y empezó a surgir en mí otro parecer, otra cosmovisión con respecto a la vida y a un montón de cosas que me estaban sucediendo y ahí es donde conecté con el tarot. Es decir, fue como un cambio de paradigma bastante importante, bastante grande, en el que dejé de creer que la realidad solo estaba creada por nuestra propia mente y empecé a creer que en realidad sí existe una realidad como tal fuera de nosotros mismos. Entonces ahí, entre esa realidad externa y la propia nuestra, ¿no?, provocada o creada por nuestra psiquis, hay una conexión, se puede conectar de alguna forma y ahí es donde entran las herramientas como el tarot y tantas otras para establecer esa conexión, ¿no?, entre la información sensible que circula en esta realidad físico-material y también energética espiritual y esta realidad que somos nosotros. Bien, y para vos, ¿cómo definirías al tarot o al tarot? Bueno, el tarot acá yo lo definiría como un sistema dialógico. Antes que nada es un lenguaje. O sea, el tarot, para quienes no lo conocen, es un mazo de cartas con distintos grafismos, símbolos. Se divide en lo que llamaron arcanos. Hay 22 arcanos mayores y 56 menores. Es un mazo de 78 cartas en las versiones más tradicionales, ¿no? Marsella y Rider. Y bueno, también está el de Tot, pero bueno, más adelante voy a hablar de todo esto. A lo que voy. Los 22 arcanos mayores, la palabra arcano significa algo así como secreto, susurro. Es algo muy similar al significado de la runa, que bueno, que es otro sistema oracular. En cambio, el tarot es un sistema o un lenguaje, dotado de símbolos, números, ilustraciones, ¿no?, grafismos. Y lo que provoca es como proyección, diría yo, ¿no? O sea, ni bien nos encontramos con las cartas, podemos empezar a movilizar un mecanismo psíquico que se llama proyección y empezar a ver
a través de las cartas movimiento, historias, vivencias, sentimientos, ¿no? A sentir. Bueno, es una experiencia ahí muy única, muy particular de cada quien. Y el tarot entonces podría definirlo como un sistema dialógico, ¿no? Porque ni bien conectamos con este sistema, se moviliza también algo del decir, algo de la palabra, ¿no? Nosotros somos seres atravesados por el lenguaje y nos encontramos con este lenguaje tan desestructurador, por así decirlo, para nuestro parecer. Y ahí es donde inevitablemente se empieza a movilizar algo de la metáfora, de lo que podemos nombrar, de lo que podemos decir a través de las imágenes. Más allá de toda esta definición que acabas de comentar, que está buenísima, ¿se sabe quién fue la persona que creó el tarot? ¿Quiénes fueron las primeras personas que dijeron, bueno, vamos a dibujar unas cartas, vamos a decir, bueno, corta acá y no sé cómo es? Pero ¿se sabe cómo se inició el tarot? Y ahí es donde está el verdadero enigma, porque no se sabe por qué, quiénes lo crearon, por qué o para qué, cuáles fueron sus intenciones en ese momento cuando crearon esta baraja. Empezaron a circular distintas barajas, o sea, la más arcaica se supone que es el tarot de Marsella, ¿no? La primera que apareció, pero también hay otras versiones que dicen que el primer tarot fue el egipcio o que nació en Egipto. Pero bueno, está más fuerte la versión de que nació en la época medieval ahí con el tarot de Marsella. Nada, no se sabe con qué fines, ¿no? Pero sí las distintas personas que se han encontrado con este sistema le han ido dando distintos usos, marcos. El más popularmente conocido ha sido el uso esotérico, predictivo, adivinatorio, ¿no? Yo siento que muchas personas que ya traían como cierta capacidad desarrollada de clarividencia o algo por el estilo, se encontraron con las cartas como movilizadoras de eso que ya estaba ahí, digamos, ¿no? Por así decirlo. Y empezaron, ¿no?, a poder ver a través de las cartas. Ahí yo siento que el tarot puede ser tomado también como un canal. Yo no creo que hayan sido solamente, o no lo veo como simples cartones, como muchos dicen, ¿no? Para mí, cada carta, cada arquetipo y demás es muy poderoso. Es algo que siento que hasta puede ser o abrir un portal, ¿no? Un portal de conexión a nosotros mismos y a algo trascendental, que luego cada cual le irá dando su interpretación en base a sus creencias también, ¿no? Bueno, también se dice que al principio era un juego de naipes que no tuvo estos fines o usos que luego se le dieron, ¿no? Y bueno, esto, ¿no? Como que muchas personas lo han tomado para poder ver un poco más allá, para incluso vaticinar sucesos que no están transcurriendo en este aquí y ahora, sino que sucesos que podrían llegar a suceder en un futuro próximo o no. Porque, bueno, ha habido tarotistas y demás que arriesgan a hacer futurología de aquí a mucho tiempo, ¿no? Un poco con ese tema de los que hacen... Bueno, en realidad, quizá la gran mayoría de las personas van a consultar para saber qué es lo que viene. No sé si es raro que vayan a consultar algo por lo que ya pasó, ¿no es cierto? ¿Qué opinás sobre esto? O sea, el tema de tomar el tarot como para predecir el futuro a largo plazo y demás. Ahí, bueno, entra toda una polémica, ¿no? Hoy en día está muy discutido este uso del tarot, ya que
provoca muchísimos condicionamientos en el consultante o persona que va a recibir esos mensajes, ¿no? Se dice que coarta la libertad de acción de la persona porque vos estás diciéndole al consultante lo que le va a suceder y le estás cerrando el mensaje, ¿no? En 10 años te vas a casar con un hombre morocho, alto, etcétera, etcétera. Y uno está ahí usando un poder, atribuyéndose un poder que no le corresponde, ¿no? Esta es mi visión. Y a la vez estamos condicionando a ese otro a que en 10 años, o sea, que espere, por así decirlo, esos 10 años, porque en ese tiempo cumplido va a conocer a esa persona. Entonces, la persona que hace se queda agarrada de ese mensaje y quizás luego en su vida cotidiana, en su accionar, reacciona, actúa, etcétera, en base a lo que le dijimos, consciente o inconscientemente. Y lo estamos limitando de esa forma, ¿no? Entonces, luego aparecen los usos más recientes del tarot que tienen que ver con, podríamos decir, una interpretación más artística, porque obviamente el tarot es fusión de arte, numerología, simbología de distintas corrientes. También obviamente se imprimen en el tarot simbolismos, por ejemplo, letras hebreas, símbolos astrológicos, símbolos esotéricos. Entonces se dice que hay mucha tradición de la cábala que está impresa en el tarot. Símbolos egipcios, los símbolos astrológicos, ya sea zodiacales o de planetas o luminarias, es un lenguaje también totalmente antiguo, ¿no? Que, se decía que los primeros hombres hombres y mujeres, para poder habitar este mundo, ¿no? Que se encontraron como arrojados al mundo, lo primero que hicieron fue observar el entorno y observar el cielo y todo lo que había a su alrededor, ¿no? De alguna forma también ellos se tenían que proteger porque estaban conviviendo con animales salvajes, animales gigantes y un montón de cosas. Y fueron desarrollando ahí sus sistemas y códigos de comunicación y demás. Y de alguna forma el mirar, observar detenidamente el cielo, el clima, los astros, ahí es donde ellos pudieron ir estableciendo una conexión entre su vida, ¿no? y esta vida que estaban viviendo en total armonía con la naturaleza. Y estos ciclos, ¿no? Que ellos fueron como definiendo al ver por dónde salía el sol, por dónde se escondía, en qué momento del día más o menos aparecía la luna, miraban las estrellas. Después, fueron desarrollando, ¿no? Y complejizando otros artefactos para poder ver más detenidamente. Pero se dice que la astrología, por ejemplo, que está muy ligada al tarot, ha sido, la astrología, un lenguaje muy arcaico, muy, muy originario. ¿Y qué cosas podemos saber a través del tarot? ¿Puedo saber algo del pasado, del presente, cómo va a ser mi futuro? ¿Cómo es el tema? Cada carta sabemos que tiene un arcano diferente. ¿Qué significa todo esto? Cada carta, cada arcano va a movilizar algo o va a proyectar algo en torno al tiempo, aquí y ahora. Y de esa forma va a aportar mucha información en base a las distintas consultas, preguntas, etcétera, que se le pueda hacer. Entonces, el uso más popularmente conocido fue ese, ¿no? Uno se dirigía al tarotista y consultaba, preguntaba acerca de su vida y de su futuro, por lo general. Y el tarotista le leía ese pronóstico, ese futuro.
Bueno, yo no estoy de acuerdo con esta forma de interpretar el tarot, por lo que mencioné, ¿no? Que de hecho es darle un poder a esa persona también en cuanto a nuestra vida, ¿no? O sea, es como que le entregamos en bandeja el timón de nuestro barco a alguien a quien acudimos, que no conocemos, que nos vaticina algo sobre nuestra vida, algo a veces incluso personas que se han tomado el atrevimiento de vaticinar lo tremendo, lo trágico. Por eso también hay tanto tabú y tanto estigma pesado sobre el tarot cada vez que lo nombramos. Hoy en día es como que atemoriza a mucha gente y estamos tratando de ir quitándole, ¿no?, ese peso y demostrar que es otra cosa mucho más amable, mucho más fresca, que no es lo mismo el tarot en sí que el uso que se le ha dado, ¿no? O no es lo mismo el tarot que el tarotista. O sea, ha habido tarotistas así, que se han atribuido ese poder, que bueno, que obviamente han obtenido sus beneficios económicos. Muchos tarotistas que mentían, vamos a decir cómo es. Claro, porque ahí si sos medio chantapufi, o sea, medio chanta, como que cualquier persona con una baraja te puede decir cualquier cosa, ¿no? Como decís vos, deben existir un montón de estos personajes. Y más aprovechando que quizás la persona que va a consultar puede que esté vulnerable, ¿o no? La persona que acude a la consulta de alguna forma está receptiva, está, entre comillas, entregada a lo que va a suceder ahí. Y muchas veces ese consultante va desnudo de alma y demás y vulnerable, ¿no? Vulnerable por distintas cosas que le estén sucediendo y demás. A una psiquis vulnerable es más fácil manipular o dominar, ¿no? Entonces, bueno, ha habido personas que han hecho un uso muy cruel del tarot, un uso muy irresponsable, porque no tuvieron en cuenta el daño que le provocaron al otro, ¿no? Que le provocaban. Y también el que se provocaban a sí mismos, porque sí creo, y ahora voy a irme a un plano un poco más espiritual, yo sí creo en lo que podríamos llamar dharma o karma, ¿no? Este accionar que dependiendo cómo vamos llevándolo a cabo, pueda o no provocarnos algún perjuicio o recompensa, depende, en nuestra vida, en nuestro día a día. Bien, y volviendo un poco al tema de los que hacen futurología o que intentan predecir lo que te va a ocurrir y demás, ¿cómo lo sentís a eso? ¿Qué perspectiva tenés? ¿Nos están limitando de alguna forma a que tratemos de esperar eso que nos dijeron? ¿O cómo sería? Siento que la persona que hace futurología, que adivina, que se atribuye ese poder de adivinar, que no sabe a ciencia cierta si lo que está diciendo va a ser así o no, porque nadie tiene el poder de saberlo, eso es otra de mis creencias, sino que lo vamos construyendo al futuro, ¿no? Creo eso, que las personas que se atribuyen todos estos poderes y demás, en algún momento les llega su karma, ¿no? Pero bueno, no me voy a seguir metiendo en ese plano y sí te voy a hablar de lo que es el tarot evolutivo, o como también yo lo leo. Dale, contanos un poco de qué se trata esto del tarot evolutivo y cómo funciona, como una especie de terapia, por así decirlo. Y ahí ingresa como un enfoque más terapéutico. Es decir, el mazo de tarot o el tarot no es que es una terapia en sí o no va a reemplazar nunca una terapia, pero sí nos puede brindar mucha información para el autodescubrimiento
de ese ser que está delante nuestro y para ir obteniendo guía y orientación en base a lo que está sucediendo en este aquí y ahora, ¿no? El tarot es una herramienta esencial en esos momentos en los que no sabemos hacia dónde ir, ¿no? Que en este momento presente estamos teniendo mucha confusión, nos estamos sintiendo muy angustiados y no sabemos por qué, o estamos actuando automáticamente y no estamos dando cuenta de eso y queremos saber cómo podríamos salir de ese automatismo, o que ya estamos presintiendo, digamos, por así decirlo, que nuestra relación no va bien y que quizás necesitamos ver un poco más, ¿no? Qué es lo que sucede. Bueno, para todo eso el tarot es genial y lo recomiendo muchísimo. Pero vuelvo a repetir, el tarot no reemplaza ninguna terapia, no es una terapia en sí misma, pero sí puede ser usado con un enfoque terapéutico, como la lectura como posibilitadora y la lectura como apertura. O sea, si yo te doy un mensaje cerrado, si yo te digo lo que te va a pasar, etc., primero y principal estoy negándote como sujeto activo y participativo de la dinámica de la consulta. Porque te estoy tomando simplemente como un ente receptor de mis mensajes y como alguien que solo está ahí para escuchar, cuando en realidad el tarot posibilita todo lo contrario, posibilita un diálogo, una dinámica, una reciprocidad, una dialéctica, te escucho, me escuchás, hablamos, intercambiamos, proyectamos en conjunto. Sucede ahí una sincronicidad también con, podríamos llamar, con el cosmos y con la información sensible que baja ahí a través de este canal tan poderoso que es el tarot. Y el consultante en este caso sería como una especie de, o sea, es una persona activa, inactiva, me refiero a que no, o sea, lo que se le dice es así, o la persona puede ir cambiándolo sobre la marcha, digamos, puede ir cambiando o moldeando, como se dice habitualmente, su destino. Para mí el consultante es, al contrario, es un sujeto activo que también en la consulta construye y reconstruye los mensajes de las cartas. Los resignifica a partir de la información que el tarotista puede aportar. El único que tiene ahí la verdad, por así decirlo, es el consultante, no es el tarotista. Y el tarot lo que va a hacer es posibilitar llegar a esa verdad que está ahí como a punto de ser consciente, ¿no? Entonces, en ese sentido es quizás posibilitador, esa apertura, y la persona se va de ahí creando todo el tiempo, ¿no? Por eso mi emprendimiento se llama co-crear. Yo creo que lo que sucede en esta dinámica del tarot y de la consulta es que se co-crea, o sea, se crea en conjunto los mensajes, lo que la persona se lleva de ahí, y la persona se va con otra apertura y otra visión para poder seguir creando su vida en base a sus propias condiciones, en base a sus propias convicciones y en base a su propia verdad. Bueno, sí, me salió un acto fallido, la palabra condiciones, porque obviamente cuando vamos a hacer la consulta nos encontramos con muchos condicionamientos de la persona y a veces podemos llegar a sentir algún que otro condicionamiento nuestro, tarotista. Pero ahí empiezan a jugarse otras cositas que ya tienen que ver como con las, entre comillas, reglas, y donde el tarotista tiene que a veces correrse de ciertos lugares
para no proyectar o sentirse él identificado con lo que le está sucediendo al consultante. Ahí podemos desviar la consulta si nosotros nos ponemos como ejemplo, si nosotros somos muy autorreferenciales, si nosotros estamos sintiéndonos identificados con lo que en realidad no nos está pasando a nosotros, sino al otro. Bueno, ahí son esas cosas que hay que ir teniendo en cuenta para no caer en ciertos fallos que podrían sí perjudicar la dinámica de la consulta. Pero bueno, en líneas generales, el tarot como con este enfoque evolutivo, esa apertura, y como bien lo dice el nombre, es hacer un uso que posibilite la evolución, el crecimiento, el aprendizaje en esa persona, ¿no?, que va a consultar y que está buscando una guía y orientación. Y que se vaya habiendo descubierto que en realidad no hay más guía o faro, como podríamos decir, más veraz que el de su propia esencia. Bien, ya nos comentaste que existen como diversos tarot, por ende entiendo que también deben existir diferentes barajas, ¿no? Sí, es así. Existen diferentes barajas. Bueno, las más tradicionales son la de Marsella y de Rider-Waite, o las más leídas, ¿no?, popularmente conocidas. Como te había comentado, el tarot de Marsella se supone que fue uno de los primeros que apareció. No se puede reconstruir fielmente el origen del tarot o su aparición. Es como que falta ahí data histórica. Pero bueno, se supone que el Marsella es uno de los más antiguos y tanto Rider como Marsella se dividen en 22 arcanos mayores y 56 arcanos menores. Los arcanos mayores están más ligados a los arquetipos de, como te había comentado, del inconsciente colectivo. Son como representantes de lo macro, lo social. En cambio, los arcanos menores están más ligados a la cotidianeidad de un entorno más cercano, ¿no?, y de un microcosmos. O sea, podríamos decir que los 22 arcanos mayores representan al macrocosmos, mientras que los menores el micro, ¿no? Y acá entre los menores encontramos a las figuras de la corte, que serían los reyes, las reinas, los pajes o sotas y caballeros, y el resto de las cartas divididas en lo que llamamos palos, ¿no? Tenemos los oros o pentáculos, los bastos, las espadas y las copas. Cada una está ligada a un elemento natural. Los pentáculos u oros están ligados a la tierra, los bastos al fuego, las copas al agua y las espadas al aire. Bien, el tarot de Marsella es el que más se asemeja, por ejemplo, a la baraja española, con la que comúnmente jugamos distintos juegos de azar como el truco, la escoba, ¿no? En cambio, el tarot de Rider-Waite es mucho más ilustrativo. Cada arcano menor, por ejemplo, no difiere tanto de Marsella en lo que son los arcanos mayores, pero sí bastante en los arcanos menores, porque mientras en Marsella se representan con las copas como copas literales, los pentáculos como pentáculos literales, las espadas lo mismo, etc. En este otro, en Rider, no, es como que aparecen animales, personas, situaciones ilustradas, símbolos, y eso ya le da como obviamente un tinte muy distinto y moviliza
otra interpretación totalmente distinta. O sea, no es lo mismo, por ejemplo, ver 7 oros en una carta que ver una carta donde hay una persona que está observando como si fuese un árbol, y en ese árbol hay como 7 oros y los está observando como con una expresión de anhelo, de deseo, pero a la vez como de desesperanza, ¿no? Como para relatarte la diferencia entre del 7 de oros entre una baraja y la otra, ¿no? Bueno, y así también hay un montón de mazos y muchos tomando siempre este modelo principal del rider, y hay como muchísimas versiones, porque a día de hoy también se ha vuelto tan comercial que muchas marcas, editoriales y demás recrean sus propias versiones. Entonces, por ejemplo, podemos encontrar tarots de las hadas, tarots de duendes, de animales, de no sé, de lo que se te ocurra hay mazos. O sea, hay mazos y es incontable y innumerable la cantidad de versiones, y cada uno se puede interpretar de forma distinta, ¿no? Porque ahí ya estás conectando con lo que el autor de ese mazo quiso transmitir a la hora de ilustrarlo, ¿no? Y obviamente el mensaje que dispare o la proyección que dispare y demás va a ser diferente con cada uno. Luego hay barajas más acotadas, por ejemplo, existe Lenormand, que es una baraja más oracular, son 36 cartas y en ellas hay distintas figuras. En sí la baraja es más de corte gitano o gitana. Esta sí, o sea, se ha usado mucho para esto de leer como o adivinar, porque bueno, yo siempre digo que cuando conecté con la baraja esta fue muy fuerte. Tiene un poder, un magnetismo muy especial. Es como que le tengo mucho respeto. Sí, he tenido experiencias locas con este mazo, que cuando baja el mensaje suele ser mucho más certero y crudo, ¿no? O brusco, no sé cómo llamarle, que otros tarot. Así que bueno, es muy diferente a la versión Marsella o Rider. Y yo siempre lo uso como complemento a una lectura, ¿no? Está bueno esto de ir como intercambiando mensajes en el caso de tener más de un mazo, y también cuando vos ves que, por ejemplo, en una misma lectura, usando 2 mazos distintos, aún así se repite alguna carta o algo, bueno, ahí es donde hay un punto importante, ¿no? Donde reparar en ese arcano que se repite, ¿no? Hay algo que insiste ahí, en esto del inconsciente personal, el inconsciente colectivo también, ¿no? Bueno, también encontramos el tarot egipcio. El tarot egipcio maneja mensajes bastante diferentes a Marsella y Rider. Posee mucho símbolo de la cábala, mucho símbolo astrológico, y mensajes escritos, ¿no? Cada carta tiene un nombre. Eso no sucede ni en Marsella ni en Rider, por ejemplo. ¿Qué más? Pero bueno, también son 78, ¿no? Los 22 arcanos mayores
y 56 menores, pero totalmente distintos. Entonces, como para resumirte, sí hay muchas barajas distintas. Cada una habla un lenguaje distinto y siento que no se puede interpretar una igual que la otra nunca. De hecho, cada nueva lectura es como una nueva reinvención o reinterpretación, aún usando la misma baraja, ¿no? Cada vez podemos encontrar una beta y un tinte distinto en una misma imagen. Y ahí también reside la magia, ¿no? Es como que a mí no para de sorprenderme el tarot, por eso estoy todo el tiempo tan conectada, ¿no? ¿Y cualquier persona puede aprender a hacer tarot? ¿O se necesita una capacidad especial, adicional? ¿Cómo es? Sí, cualquier persona puede aprender, no es necesario tener ningún don o capacidad desarrollada. Lo que sí sucede es que a medida que vas conectando con las distintas barajas, las lecturas, y que vas adquiriendo como práctica, se van como afilando los sentidos. En mi experiencia personal, es como si se me hubiese ido abriendo ese canal intuitivo mucho más, o sea, hoy en día está muchísimo más despierto, abierto, como quieras llamarle, que cuando arranqué. Sucede esto, ¿no? Que empezás a sentir, a ver un poco más allá de la imagen en sí. Y bueno, y también, como te conté al principio, hay personas que ya tenían o tienen desarrollados ciertos canales, ¿no? Como la clarividencia, algunos otros la clariaudiencia, esto de que pueden oír mensajes, que canalizan, ¿no? Hay muchas personas que son canalizadoras. Bueno, ni hablar que las personas que por ejemplo dan reiki o sanan con las manos también son canalizadoras, ¿no? De alguna energía y con la que conectan y de esa manera a través de las manos sanan o lo que fuese, ¿no? Bueno, y en cada práctica espiritual o energética o manejo de la energía siempre sucede esto, ¿no? De que se van agudizando los sentidos, se van desarrollando cada vez más. Y bueno, y esto, hay personas que ya los tienen como más desarrollados. Y por ejemplo, en el caso del tarot, muchos clarividentes usan el tarot como vehículo, ¿no? Para lo que de alguna manera ya ven. Me refiero a que a través de las cartas pueden visibilizar con mucha más firmeza y contundencia lo que de alguna forma u otra vienen viendo o sintiendo. En cambio, hay otros clarividentes que no necesitan directamente del uso del tarot, que les baja la información, la ven, la presienten como sea y ya, ¿no? Pero bueno, cada cual con su cada cual o cada maestrito con su librito. Y en base a lo que nos contás, vos tenés desarrollada también esta parte de la clarividencia. En mi caso personal, yo no creo tener desarrollada la clarividencia, pero sí durante las lecturas, como estoy de alguna forma entregada como canal ahí, siento mucho lo que le sucede o le sucedió en algún momento al consultante. Lo siento a través lo siento en el cuerpo, lo verbalizo directamente. Es como si a veces yo estuviese hablando y no estaría siendo del todo consciente de lo que estoy hablando o diciendo. Es como que en ese momento hay alguien o algo
interprétenlo como quieran, que de alguna forma habla por mí. Es como una especie de canalización, pero yo en todo momento no es que pierdo la conciencia y entro en un trance y después no me acuerdo nada. No, para nada. Yo todo el tiempo estoy lúcida, estoy conectada, estoy ubicada en tiempo y espacio, pero sí hay muchas cosas que yo siento que hay un pálpito interno, una sensación, un algo que me motiva a decir, y esa contundencia de ese momento suele ser como lo más acertado en la lectura. Si bien yo no juego a adivinar, ni mucho menos, pero pasa que cuando el consultante está bloqueado en algún aspecto y me tengo que posicionar desde un rol un poco más activo para desbloquear o posibilitar ese desbloqueo. Bueno, más allá de que no tenés clarividencia, más allá de eso, vos sentís algo, más allá de tirar el tarot, por decirlo vulgarmente, más allá de eso, ¿sentís algo físico cuando estás en una sesión con alguien? Como para darte ejemplos, esto también le puede llegar a suceder a alguien que da Reiki o a alguien que sana o lo que fuese. Mientras estoy hablando se me empieza así como me agarra como una carraspera, empiezo a toser, me voy quedando sin voz, siento una presión en el pecho. En estos casos donde, por ejemplo, la persona está muy bloqueada, que no puede hablar, que no puede expresar, que hay muchas cosas que se guardó, que hay muchas cosas que no dice por temor, que hay mucha angustia sin encontrar una vía creativa o productiva, entonces hay mucha opresión, ¿no? Y bueno, y todas esas sensaciones que de alguna forma las voy experimentando ahí en la consulta, pero de todos modos yo siempre trabajo protegida. O sea, hay algo muy importante que no he mencionado hasta acá, y si bien no es la pregunta que me estás haciendo, me gustaría compartirlo. También contarles mi experiencia personal cuando empecé a usar el tarot. Yo cuando recibí mi primer mazo, no me lo compré por mi cuenta propia, sino que yo les compartía a mis amigas que a mí me llamaba mucho la atención y que quería aprender. Entonces, para uno de mis cumpleaños, 2 de mis amigas se aparecieron con un mazo y era el tarot de Marsella. Ese fue mi primer tarot. Y que venía con un libro de instrucciones, ¿no? De cómo usarlo, como un manual. Entonces, bueno, yo estaba maravillada, estaba sorprendida. En ese momento estaba ahí como en una previa a dejar la carrera, pero aún no la terminaba de dejar. Y bueno, cuando apareció el tarot, que me maravillé con esto y todo lo demás, es como que ahí sí quedó un poco en el segundo plano la carrera. Entonces empecé a conectar. Y al principio, por ignorancia, es como que usaba las cartas, las usaba para mí misma, practicaba, ¿no? Practicaba estas posibilidades de las lecturas que me aparecían en el manual, practicaba conmigo misma, a veces practicaba ahí con las personas que tenía alrededor, familia, amigos. Todo esto en mi casa, ¿no? Y empezaron a suceder cosas que muchos les llaman paranormales, ¿no? Bien, porque acá me quiero detener un poquito. Tus amigas fueron las que iniciaron, o en realidad las que te regalaron el mazo de tarot para que puedas iniciar ese tarot de Marsella. Empezaste a practicar
y esto paranormal que te sucedió, ¿qué fue? ¿Qué fue lo que te pasó? Empezó a pasar que se cortaba la luz cada 2x3, o si no se cortaba la luz, las luces parpadeaban muchísimo. Había un clima generalizado de hastío, de presión, ¿no? Es como si estábamos ahí en casa y sentíamos como una presión en la cabeza, sobre los hombros. Sentíamos ruidos, quizás adentro de un aparador, de un mueble. Cuando íbamos a ver no había nada. Las perras se desesperaban, ladraban a la nada misma, desesperadas. Un montón de cosas que luego, bueno, yo hoy estoy acá para hablar de tarot, ¿no? Pero yo, entre otras cosas, bueno, he estudiado astrología, he estudiado liberación, he estudiado sobre energía, sobre limpieza, sobre protección. Hice un curso de demonología, de espiritismo, toda una serie de información que fui adquiriendo después de todas estas cosas que me empezaron a suceder, y que, buscando también alguna guía o orientación, me encuentro con alguien que a día de hoy es muy importante para mí, una persona a quien considero un maestro, y que en ese momento me ayudó y me guió muchísimo, que se llama Marcelo Rodríguez, y con quien hoy trabajamos en equipo. Hemos hecho varios retiros y demás. Y cada consulta que yo veo que se necesita una interconsulta o lo que sea, los derivo a Marcelo, y lo mismo él conmigo. Así que bueno, lo que sucedió en ese momento es que di con él porque estaban sucediendo todas estas cosas, ¿no? Que yo no comprendía, pero a la vez sentía que seguramente tenían que ver con este uso que yo estaba haciendo del tarot. Había cosas ahí, ¿no? Ya dando vueltas, por así decirlo, en la casa, que se despertaron al usar la baraja. Entonces ahí es donde creo que no es, nuevamente, repito, no es un simple juego de cartas o un simple cartón, sino que es una práctica, es un sistema que puede abrir o despertar o conectar con distintas energías, ¿no? Si yo al tarot no le pido un mensaje guiado, va a canalizar los mensajes que de las entidades, energías o lo que sea, o almas o lo que fuese, que estén como en este plano, ¿no? No sé si habitan realmente este plano 3D, pero sí están como en lo que se llama el bajo astral, ¿no? Entonces los mensajes se empiezan a tornar quizás mucho más demandantes, muchos más... O sea, la experiencia es de sentir incomodidad a la hora de estar usando la baraja. Se siente incomodidad, no se siente para nada una seguridad con respecto al mensaje que vas a transmitir. Es como si todo el tiempo dudaras de vos mismo, de vos misma, a la hora de transmitir el mensaje. No se experimenta esa seguridad y esa paz, ese alivio que sí se experimenta en una lectura donde usamos protección y donde abrimos y cerramos a tiempo, ¿no? Porque es muy importante esto, la apertura, donde yo pido un permiso, ¿no? Pido un permiso y una orientación y una guía. ¿A quiénes? Bueno, depende en quién crea, ¿no? Yo ya expliqué a quienes les pido, ¿no? A seres de luz, guías, a Dios o cualquier representante
de Dios, que a través de su legión de ángeles, arcángeles, lo que sea que quieran guiar la lectura, ¿no? O a veces son los guías del consultante. Y de esa forma, entonces le pedimos permiso, le pedimos protección, ¿no? Que nada de lo que allí suceda, que nada de lo que se movilice nos perjudique. No dejamos entrar nada externo, nada dañino. Bueno, eso lo aprendí luego de haberla pasado bastante mal, noches enteras con parálisis del sueño, noches enteras cooptada por entidades oscuras, y una gran liberación que tuve que hacer con esta persona que les mencioné. Bueno, esa fue mi experiencia personal, ¿no? Entonces también es muy importante el cierre de la lectura, donde yo de alguna forma entrego el servicio, a quien se lo pedí, ¿no? Y le agradezco por los mensajes, le agradezco por haberme permitido ser canal, por haberme enviado esos mensajes bien intencionados, bien guiados, esos mensajes de luz. Bueno, esta es, como les decía, mi experiencia personal y como yo me manejo, que no digo que sea la forma de manejarse de todos los tarotistas, ¿no? Se me ponen un poco los pelitos de punta con lo que contás. Pero está bueno para que aquel oyente o aquel que está iniciando quizá también le pueda llegar a suceder algo similar, y siempre está bueno pedir por ahí alguna ayuda extra, hacer eso que decís bien sobre abrir el canal y poder cerrarlo a tiempo para que no entre nada raro. Está bueno. Y una consulta tuya, o sea, yo quiero saber algo, le quiero preguntar algo a las cartas. ¿Cómo es una sesión tuya de tarot? Una consulta conmigo. Bien, primero vamos a hablar un poco de los aspectos formales. Yo hago las consultas o a distancia o presenciales. Las que hago a distancia, propongo a la persona si quiere hacer una videollamada por WhatsApp, o si prefiere que le envíe las lecturas grabadas en audios, previamente, obviamente, que la persona me envía, en el caso de que quiera ver o preguntar algo en específico o lo que sea, me lo comenta por WhatsApp. Incluso hay algunos que hasta me hacen preguntas puntuales y yo luego les grabo las lecturas en audios y se las envío por WhatsApp junto con la foto de la lectura. Cuando atiendo presencialmente, atiendo en azul, en un espacio, que para mí el espacio es súper sagrado. Ahí, digamos, tengo preparado el ambiente y todo para poder desarrollar la lectura bien enfocada, bien conectada. Por ejemplo, ¿no? Tengo la mesa, tengo un paño donde leo las cartas, tengo varios paños que voy cambiando, pero bueno, esos paños suelen tener simbología de poder. Tengo algunos con símbolos astrológicos, con ruedas zodiacales, tengo otros con la triqueta o el símbolo del celta o druida del triskel, y con la rueda del futark de las runas. Tengo otro con el tetragramatón, que es un símbolo súper poderoso de protección. Y bueno, también tengo los representantes de los 4 elementos naturales. Por ejemplo, a la hora de leer la lectura, coloco una copa con agua, ¿no? Como representante del agua, justamente. Y al finalizar la lectura desecho el agua, porque también sirve en ese momento para que cualquier energía más pesada o lo que sea vaya hacia la copa, y el agua es como que la canaliza, ¿no? De hecho, se vuelve visible a través de las moléculas o partículas del agua, ¿no? Cuando la copa termina con muchas burbujitas, es porque seguramente se movilizó
un montón de energía y fue a parar todo ahí. En cambio, cuando la copa termina casi insípida, digamos, o limpita, que vos ves que no hay ninguna burbujita ni nada, seguramente esa movilización estuvo como más tranqui, ¿no? Luego tengo gemas, piedras, que soy muy fanática de ellas. Me encanta conectar con las piedras, con sus diferentes propiedades. Tengo alguna que otra plantita, ¿no? Como representantes estas del elemento tierra. Tengo por otro lado una vela, ¿no? Prendo siempre la vela. Y ese fuego, ¿no? Como representante del elemento fuego, transmutador, pero a la vez también iluminador, ¿no? Porque cuando yo enciendo la vela ya siento que estoy conectando ahí también con algo superior, ¿no? Y al momento de pedir los mensajes y demás, de hecho, la llama de la vela va teniendo variaciones a lo largo de la consulta y bueno, y suceden cosas ahí. A veces cuando estamos, por ejemplo, tocando temas un poco más heavies o pesaditos, la llama de la vela empieza a manifestarse, ¿no? De alguna u otra forma, a veces con chisporroteos, otras veces empieza a alargar un humo más denso o negro, y otras veces cuando hay como muchísima, que yo me siento como muy conectada, la llama de la vela está totalmente alargada, podríamos decir, y siempre como hacia arriba y bien intacta, ¿no? Casi no, sin flamear. Bien, y por último, el representante del elemento aire, que suelen ser los saumerios o conos o lo que sea que enciendo al momento de la lectura, ¿no? De hecho, previo a la lectura siempre hago una mini pasadita con humo, ya sea de palo santo o a veces de algún saumo que suelo preparar. También me encanta, soy muy fan de las hierbas, las resinas, todo eso. Que obviamente es súper importante tener el espacio limpio energéticamente para recibir a la persona y para hacer una lectura o consulta. Y bueno, y también obviamente los aromas, ¿no? que te transportan ahí a otra dimensión mucho más conectada. Entonces, bueno, eso, por eso te explicaba todo esto para que te des cuenta o imagines cómo es el momento para mí, ¿no? De esa lectura, que quizás el consultante cuando va no sabe de todas estas cosas, ¿no? Que te estoy comentando, simplemente las ve ahí, y también obviamente hay sobre la mesa mucha simbología, muchas figuras, ¿no? de ciertos maestros que coloca ahí, con los que siento o con los que me siento identificada en algún punto, ¿no? Y siento que guían la consulta. Y bueno, una consulta presencial sí voy a decir que quizás es como más sentida que una consulta a distancia, ¿no? Porque bueno, la persona puede ir viendo ahí mismo lo que va transcurriendo, el verme a mí trabajar ahí, ¿no? Es como que también a través de una videollamada se puede apreciar, y también a través de una videollamada suceden cosas, digamos, así como mágicas, pero bueno, presencialmente obviamente que tiene otro tinte, ¿no? Bien, entonces, en cuanto a cómo desarrollamos la consulta, ¿no? Hay personas que directamente no tienen nada, digamos, que ver o preguntar, ¿no? Es como que llegan con esto de que, ay, no sé, nunca hice esto, pero me generó curiosidad, ¿no? Entonces, bueno, en esos casos yo lo que hago es empezar a pedir mensajes, ¿no? Sean cuales sean, para esa persona que tengo enfrente y que quiere
hacerse una lectura, ¿no? Entonces empezamos a descubrir cartas. Yo no es que entrego el mazo al consultante para que corte ni nada de eso, sino que yo sentí desde un principio conectar de esta forma. Yo empiezo a barajar las cartas y hay un momento en el que siento como mucho calor en las palmas de las manos, ¿no? Mientras estoy barajando. Y en ese momento suele ser donde las cartas saltan de mi mano. Quizás esto se puede apreciar en los videos de YouTube que he subido, donde hago videos de tarot interactivo. Bueno, ya que está, los voy a invitar a que pasen a conocer el canal, que se suscriban. El canal se llama Co-Crear Tarot. Ahí pueden encontrar contenido variado, pero la mayoría son videos de tarot interactivo, ¿no? Donde invito a la persona a elegir una de las 3 opciones en base a la pregunta o consulta que vamos a hacer ese día. Por ejemplo, el último que subí fue una lectura general, ¿no? De esta del estilo de la que te voy a comentar ahora, que es como ir viendo, ¿no? ¿Qué nos muestran las cartas? Igualmente a esa lectura la dirigí, ¿no? Porque, bueno, pedí una energía general, luego pedí qué nos serviría este mes o en este tiempo a manifestar, porque nos ayudaría, qué deberíamos evitar, porque quizás nos traería alguna problemática. Bueno, pedí como que me muestren un panorama general y a la vez pedí que me muestren algunas cartas para el área amorosa y algunas otras cartitas para la económica o laboral. Bien, pero bueno, así transcurre una lectura general, ¿no? Yo empiezo a descubrir cartas y las cartas me van contando como cierta historia, por así decirlo, de la persona, de ese momento presente de esa persona. Y entonces ahí, a medida que vamos charlando, intercambiando, que la persona también le va dando o va enmarcando la lectura, ¿no? Ahí como que la persona quizás se anima a decir, bueno, quizás quiero ver esto más en profundidad, esto otro que salió acá, ¿no? Y ahí como que vamos armando la consulta. Las consultas por lo general duran entre 1 hora, 1 hora y media o 2, dependiendo, ¿no? Más de 2 horas intento que no, porque bueno, primero y principal por un tema energético, ¿no? Que unas consultas así tan largas, a veces es como que las cartas se vician, digo yo, ¿no? Es como que empiezan a repetir mucho el mensaje porque ya sienten que hablaron todo lo que tenían que hablar y ya está. Entonces seguir insistiendo o dando vueltas sobre lo mismo no tiene sentido. Yo siempre que la persona hace preguntas muy repetitivas, como que intento hablarlo a eso en el momento para que transmutemos, ¿no? y pasemos a otra cosa. Pero bueno, en sí pasa esto, ¿no? Que en algún momento siento que tengo que cortar el corte que hago antes de destapar las cartas, es en 3. Y luego me pasa esto de que las cartas saltan de mi mano y se empiezan a manifestar, como digo yo siempre, ¿no? Y esas cartas que saltan en la mesa son las cartas, y que a veces se caen al piso, ¿no? Porque a veces se caen al piso y yo las tomo también. En el caso en el que caigan de boca arriba, las suelo tomar. Hay veces que el mazo es como se vuelve loco, por así decirlo, ¿no? Que empiezan a saltar de a muchas. Ahí como que intento pedir organización y orden. Eso suele suceder cuando tengo personas enfrente que están con una desorganización enorme en sus vidas. Y bueno, y si son así como muchas y todas caóticas o escandalosas, empiezo como a juntar y a pedir orden y guía, ¿no? A serenar el ambiente y para que me empiecen a bajar los mensajes
mucho más ordenados, ¿no? Entonces, bueno, el tarotista y cada tarotista es un mundo, digamos, ¿no? O tiene su forma muy particular de hacerlo, pero yo nunca me sentí cómoda dándole el mazo a la persona para que sea la persona la que saque las cartas. Sí lo he hecho cuando hemos hecho actividades en los retiros donde uso oráculos y suele suceder que la persona elige el mensaje que es para ella, ¿no? Siempre, o sea, las cartas en ese sentido son certeras. Bueno, y en la consulta de tarot uso distintos mazos de tarot y para distintas cosas, digamos, que vamos viendo. Y también uso oráculos, ¿no? Esto de los oráculos que no son mazos de tarot, sino que son como cartas que tienen imágenes ilustrativas y un mensaje, ¿no? Un mensaje así como muy directo y muy contundente. Suponte, saco una carta del oráculo y dice empatía, ¿no? Y en la imagen tengo una persona tocando el corazón de la otra. Bueno, y eso ya me transmite algo, ¿no? Obviamente también lo puedo interpretar más allá de la palabra empatía, puedo ver muchas cosas en la imagen y así, ¿no? Pero bueno, los oráculos o el oráculo siempre tienen mensajes mucho más directos a modo de guías o sugerencias que la persona se puede llevar. A mí me gusta hacerlo al finalizar la consulta, ¿no? Bien, y bueno, siempre con esta línea de leer desde lo presente, este momento presente. La persona siempre tiene la tendencia a, y más o menos, ¿no? ¿Qué podría suceder? Entonces, ahí es donde yo digo que aparecen las posibles probabilidades, a modo también de sugerencias y esos posibles pronósticos. Nunca esos pronósticos van a ser o los voy a leer en términos drásticos o trágicos, no, jamás. Y acá entra también un punto muy importante, que es que yo, por ejemplo, no respondo preguntas que tengan que ver con la salud o la enfermedad, ¿no? Porque esos temas se los reservo a los profesionales idóneos. Es algo que decido yo no mirarlo con las cartas. Primero y principal, son temas muy sensibles. Segundo, no creo que sean temas donde haya que recurrir a una lectura de cartas como para tratarlo. Uno sabe, ¿no? Teniendo cualquier tipo de problemática a sanar o lo que sea, sabe que se puede dirigir a otro tipo de terapias, en todo caso, o profesionales, ¿no? Psicólogos, médicos, lo que sea. Y obviamente no respondo preguntas en torno a la muerte o ese tipo de cosas, ¿no? O sea, no es algo que para mí sea contributivo a la persona, ni a mí tampoco, por lo tanto, no. De todos modos, nunca me ha sucedido que alguien me pregunte por su muerte, ni mucho menos, ¿no? Pero bueno, no está de más aclararlo. Bien, y bueno, así transcurren las consultas. Después pasa que hay otros consultantes que ya tienen muy decidido y definido qué es lo que quieren ir a ver o qué es lo que quieren preguntar. Entonces, es como que sucede muy así secuencialmente. Hacemos una pregunta, leemos las cartas, hacemos la otra pregunta, leemos las cartas y así, ¿no? Hasta finalizar. Bien, eso por un lado, y creo que no me ha quedado nada más por comentarte en cuanto a las consultas. Y en base a tu experiencia, ¿has tenido alguna consulta donde, por ejemplo, las cartas te dijeron algo malo? Y si es así, ¿lo decís o preferís esquivar ese tema? Bueno, entiendo que algo malo te estás refiriendo a algo sensible, algo difícil de transmitir, algo incluso más de corte dramático. Bien, como te decía, va en cada uno de los tarotistas
cómo interpretan sus cartas, sus lecturas. Lo que yo veo o a mí me muestran, a ver, yo no les voy a dar una interpretación de corte trágico, drástico y como que es así y no se puede cambiar, ¿no? Como te venía comentando, es todo lo contrario. Yo creo que todo es solucionable, menos la muerte misma, ¿no? O sea, la muerte misma que ya es como, bueno, llega cuando toca y listo. Y de hecho, bueno, ahí las distintas creencias de que habría una otra vida, digamos, una otra, porque, o sea, distinta a esta, después de la muerte y bueno, y eso va en cada uno, ¿no? Pero sí he comprobado con la experiencia sensible, energética y demás que se habitan otros planos, seguramente después de la muerte. Bien, no nos vamos a meter igualmente en ese tema, porque si no me voy por las ramas. Para responder esta pregunta, las cartas siempre van a mostrar lo que está sucediendo. Y si eso que está sucediendo es sensible, es difícil para la persona que lo está viviendo o lo que sea, yo lo que hago es tomar todos los mensajes y todos los mensajes transmito. Ahora bien, el tarotista también va filtrando información porque estamos trabajando obviamente con temas sensibles, estamos o tenemos que ser responsables con la persona que tenemos enfrente. Y por ejemplo, si yo recibo una persona que está muy angustiada, que desde que llegó a la consulta está llorando, de que ella en algún punto sabe que se va a encontrar con un panorama que no es fácil, que ya lo está transitando así, entonces yo no le voy a tirar, por así decirlo, como más información brusca o cruel, porque ella ya lo sabe. Es decir, todo lo que las cartas muestran, todo, en algún punto la persona que tenemos enfrente lo sabe. ¿Qué es lo que pasa? Que quizás no era del todo consciente de que lo sabía, pero esa información que dan las cartas ya está en esa persona, está en ella, está latente, ¿no? Está ahí en una instancia entre el inconsciente y el consciente, que podríamos llamarle, ¿por qué no?, preconsciente, hasta que la termina de ver ahí en la consulta, ¿no? Y vuelvo a repetir esto de que los tarotistas elegimos cómo transmitir los mensajes, de qué forma. No es lo mismo que yo te diga, no, claro, porque acá, por lo que veo acá en las cartas, sí, él te estaba recagando, te remetía los cuernos. No es lo mismo que yo lo diga así, que yo diga, y mirá, la verdad que las cartas me están mostrando que sería muy sano para vos poder cortar este vínculo, porque esta persona ya no está del todo disponible en este vínculo y ya no tiene nada que ofrecerte saludable, ¿no? No es lo mismo. De hecho, sí, si la persona quiere saber, porque pasa que si hay alguna infidelidad o algo, uno lo va a transmitir. Yo nunca me guardo información, vuelvo a repetir, pero sí elijo cómo decirla, en qué momentos sí y en qué momentos no. Por eso ir haciendo como ciertos filtros también, ¿no? O sea, yo siempre digo que no existe un código de ética profesional como si existe en la medicina, en la psicología y demás, para el tarotista, ¿no? Pero qué importante sería que nos formemos en esto de lo humano, ¿no? Porque los tarotistas a lo largo de la historia, como te comentaba, le han hecho mucho daño a las personas.
han hecho mucho daño porque les han dicho cosas tremendas, incluso hasta mintiendo, ¿no? Quizás la persona se quedó esperando en una posición pasiva a que le llegue esa enfermedad, a que llegue ese accidente. Y sí creo que existe la ley de atracción, ¿no? Entonces, cuando nosotros nos convencemos de ciertas cosas, creamos la realidad en base a esos convencimientos. Entonces, si después sucedió el hecho que el tarotista vaticinó, seguramente sea porque la persona misma quedó cooptada o atrapada en ese mensaje y lo terminó creando en su propia realidad, a través de lo que atrajo, ¿no? Energéticamente. Bueno, acá obviamente ingresan un montón de puntos de vista y hay discusión y polémica en cuanto al tema. Pero sí, las cartas a veces muestran un panorama muy complejo, muy sensible, pero yo siempre lo leo en torno a energías, a sentimientos y a situaciones que de alguna forma u otra la persona ya la sabe, ¿no? Solo hace falta ese descubrimiento y siempre intentando que ese descubrimiento sea suave, sea amable, ¿no? Que sea amoroso para con la persona que tenemos delante, que sea cuidado, el trato, el mensaje, cómo lo digo, todo que sea cuidado, que para la persona le resulte más un alivio y una caricia al alma que una verdad cruda y cruel, ¿no? Está perfecto. ¿Y tenés alguna experiencia para contar, ya sea positiva o no, donde hiciste tarot a alguna persona y finalmente ocurrió lo que decían las cartas? ¿Algún relato, no sé, lo que quieras? Sí, o sea, la totalidad de las consultas, de las lecturas que he hecho, que hago, son certeras. Es decir, las cartas siempre muestran lo verdadero, ¿no? Entonces, las personas que se han ido de las consultas, por lo general, si han estado abiertas, receptivas y si han tomado los mensajes de las cartas, terminan creando en base a ese panorama que las cartas arrojan o arrojaron. Se van con esas sugerencias o guías y terminan creando su realidad de esa forma, ¿no? Por eso se dice que las cartas, en ese sentido, terminan, entre comillas, acertando. Pero bueno, yo siempre desde este lugar en el que no juego a hacer adivinación ni aciertos, sino que todo el tiempo está en manos del consultante tomar o dejar lo que se ve en la lectura. Y bueno, me ha sucedido, sí, tengo, miles de experiencias para contar donde también a veces las cartas me dejan ver un poco más allá y yo trato de cuidar ciertos aspectos. A veces me animo, otras veces no, a decir eso que me dejan ver un poco más allá. A ver, como para empezar a nombrarte ejemplos. Un día una chica estaba ahí a punto de dejar a su pareja, porque bueno, estaban habiendo muchas dificultades y demás, y yo no podía parar de ver al final de la lectura el sol y el juicio, ¿no? Dos arcanos mayores juntos, muy súper importantes. Y cada vez que barajaba y volvía a tirar, se repetían juntos el sol y el juicio, el sol y el juicio, el sol y el juicio. Entonces, ¿qué me estaban diciendo las cartas? Esta chica tiene que dar una nueva oportunidad. Vale la pena que dé una nueva oportunidad. Entonces, el sol y el juicio era como esto de una nueva apertura, de una nueva etapa y de una posible reconciliación. Ella en ese momento no lo podía ver así. Yo le dije, date tiempo, procesa todo esto, pero bueno, hay una sugerencia de que quizás estaría bueno que se den una nueva oportunidad, que seguramente arranquen desde un lugar distinto y mucho más amoroso,
¿no? Bueno, después de un tiempo, la chica me habló, me dijo que la verdad estaba sorprendidísima de los cambios que había hecho ella y de los cambios que había hecho su pareja, y que esa reconciliación fue así, que empezaron desde un lugar totalmente distinto, ¿no? Y ahí es donde pudieron crear y construir, porque amor no faltaba, pero sí quizás no estaba habiendo una conexión tal que les permita a ellos construir de forma sana. Entonces, bueno, de esa forma, ¿no? Luego, en otra consulta, no era lo que la persona iba a ver, pero yo no paraba de ver la posibilidad de un embarazo, de un nacimiento. En el momento en el que lo sentía, dudaba mucho de si realmente era así, y las cartas insistían en manifestarse de esa forma. Entonces, me salió decirle a la persona que bueno, que si ella tenía ganas de tener otro hijo, que quizás había una puerta abierta ahí. Pero yo no le dije, te vas a quedar embarazada, ¿no? Pero sí le dije, estoy sintiendo la posibilidad de un nuevo nacimiento. Pero le digo, no te quedes con esto, como que sí o sí. Pero sí lo siento, ¿no? Entonces, bueno, después, bueno, sí, al tiempo esa persona me avisó que quedó embarazada. Y bueno, a veces eso, las cartas a veces eligen ciertos momentos como para, y te eligen como para transmitir mensajes, pero en mi caso yo siempre les digo, permítanme ver lo que sea contributivo a la otra persona, lo que sume. No me permitan ver panoramas oscuros, de penumbras, yo no quiero ver eso, ¿no? Hay muchas personas que son clarividentes y por lo general no ven los presagios positivos, sino que ven los presagios oscuros y trágicos, ¿no? Y ahí es donde hay que cuidar mucho ese centro que está desarrollado. Hay que pedirle guía, asistencia, y hay que limpiarlo muy seguido, porque si no, esto quizás hay personas que no lo saben, ¿no? Y que desde chiquitas ven seres fallecidos, ven un montón de cosas, ven posibles presagios, pero si siempre les están mostrando lo oscuro, seguramente sea porque ese centro intuitivo o lo que sea está cooptado por entidades, energías o lo que sea que están vibrando muy bajo, que están en este bajo astral y que no está siendo guiado de una forma luminosa. Entonces, ahí es donde yo siento que trabajo de otra forma. Yo siento que trabajo con seres de dimensiones más elevadas y que me pueden transmitir mensajes siempre contributivos, amorosos y que sumen a la evolución de esa persona que tengo enfrente. Bien, contanos si querés cómo te podemos encontrar en las redes, qué es lo que usás, YouTube, Instagram, WhatsApp, algún teléfono, lo que vos quieras, para que toda aquella persona que esté escuchando te pueda conocer un poco más y se puedan comunicar con vos para alguna sesión. Bueno, me pueden encontrar en Instagram como @cocrear_tarot, en Facebook cocrear tarot, en YouTube, como les dije, co-crear tarot. Y les dejo mi número de celular para comunicarse por WhatsApp, 2281 57 15 22. Cada uno de ellos van a encontrar mucha información de cómo trabajo, de qué es lo que hago, además de las lecturas de tarot. Interpreto cartas natales, astrológicas, cartas natales numerológicas. Ahí como que fui describiendo y mostrando en qué otras áreas me he formado y todo lo que hago, ¿no? Y ofrezco como servicios. Y obviamente son servicios pagos porque, ahí dedicamos mucho tiempo de estudio. Cada una de las lecturas o lo que sea que hagamos nos insumen
tiempo, energía y demás, y en relación a esta ley del dar y recibir, yo doy un servicio y a cambio recibo algo, ¿no? Entonces, este ida y vuelta, este flujo tiene que estar y bueno, y también manejo distintos valores para los distintos servicios. Ahí pueden encontrar en las redes y demás, incluso en WhatsApp, están detallados todos. Tengo una tienda virtual donde ahí también se encuentran todos los servicios y además productos que vendemos, ya que tengo como una tienda esotérica. Bueno, ahí tenemos las redes sociales, en Instagram, @cocrear_tarot, en Facebook, cocreartarot, en YouTube, co-crear tarot, y el WhatsApp, por si quieren mandarle un mensaje para una consulta individual, es 2281 57 15 22. Agradezco tu tiempo y nos vamos a despedir con una pequeña lectura de cartas de tarot hacia el podcast, hacia el programa. Te saqué un par de cartitas, hicimos una lecturita para vos y para el programa, y bueno, te voy a ir comentando lo que veo. Lo primero que me muestran las cartas es que el contenido que ofreces genera mucha resistencia en el público oyente o en algunos sectores de la sociedad en particular. Obviamente tiene que ver, ¿no?, con el contenido, con esto de que son temas que a muchos incomodan o que a muchos quizás atemorizan, son temas que han sido estigmatizados, y todo lo que es tabú es como esto de lo innombrable, ¿no? Y que este desenmascaramiento, ¿no?, que estás logrando con tu programa, me muestran acá las cartas, que es súper positivo, ¿no?, que tiene mucho que aportar en cuanto a la deconstrucción de preconceptos y prejuicios y demás que traemos, ¿no?, y que también circulan en lo inconsciente colectivo. De hecho, acá te veo como en una postura de mucho goce y satisfacción con esto que haces. Siento que para vos es como una profundización constante, un investigar constante, ¿no? También saqué algunas cartas de las hadas, de un oráculo de hadas, y me quedó al fondo del mazo la carta de investiga, y hay como una hadita que está acá entre libros, velas y demás. Es como que siento que, por así decirlo, estás en tu salsa, ¿no?, haciendo esto, y estás profundizando cada vez más, te estás nutriendo de toda esta información. De hecho, ¿por qué no me dicen las cartas que tengas ganas de iniciar algún camino, ¿no?, o de que en algunas de estas entrevistas o lo que sea te haya llamado particularmente la atención algún área, terapia o lo que sea, y que estés ahí como con ganas de encarar un poco más algo, o puede ser un estudio o alguna formación, un curso, una práctica, ¿no? Entonces veo como mucha satisfacción, veo que hay mucho trabajo, ¿no? Mucha incluso delicadeza a la hora de transmitir el mensaje. Es como que siento acá con este paje de espadas y el caballero de espadas que me salió abajo también, que hay también como mucha necesidad de comunicar, y por qué no, dicen las cartas como sugerencia, que vayas tomando un rol cada vez más activo, primero en cuanto a la participación social, y segundo en cuanto a ir metiéndote cada vez un poquito más vos en estas entrevistas, es ir tomando un rol más activo, más participativo, no solo como entrevistador, sino como también ahí una cuestión de un interactuar más fluido, ¿no? Donde vos también puedas ofrecer y decir en base a lo que va transcurriendo en la entrevista. Siento que acá, como sugerencia para el programa, las cartas muestran que
de a poco vas a ir encontrando qué agregar, qué contenido agregar, más allá de las entrevistas, como para ir deconstruyendo estas temáticas tabúes e ir desenmascarando. Acá siento también que hay una energía de gestación, de mucha creatividad, que estás ahí como, siento por un lado que quizás a veces sentís como si se te acabaran las ideas, por así decirlo, ¿no? Pero a la vez muchas ganas de producir y crear algo distinto. ¿Qué es lo que sucede? Que al lado de estas cartas como de creatividad, también tengo un arcano mayor que es el colgado, ¿no? Que es esto de estar dándole muchas vueltas a la cabeza y de estar queriendo encontrar una nueva postura y una nueva visión, ¿no? Y quizás, ¿por qué no una nueva forma de llevar adelante el programa y demás? Entonces, acá dicen las cartas, date tiempo porque te van a ir llegando ideas, te va a ir como mostrando de alguna forma el camino, las distintas experiencias o situaciones. Ahí vas a estar sintiendo una gran ilusión, una gran guía. Tengo en el centro de la lectura a la emperatriz junto a la estrella. Estas son cartas muy bonitas. La emperatriz, que tiene que ver con un florecimiento, ¿no? Siento que me dicen como que hay como un crecimiento en puerta y que el que esté la estrella, que es la guía o la iluminación en el centro de la lectura, me está mostrando como que hay, de alguna forma está siendo guiado y vas a estar sintiendo qué hacer, qué transmitir, qué compartir, qué ofrecer. Y esto a vos te va a mantener todo el tiempo muy apasionado, muy, muy dispuesto. Más allá también de todo lo que te vengo diciendo, siento que tus guías te dicen que estás haciendo un trabajo súper importante, que seguramente esto tenga que ver con tu misión, ¿no? En esta vida de poder desdramatizar muchas cosas que han sido dramatizadas erróneamente, de también poder mostrar la posibilidad de la existencia de temas que han sido censurados en algún momento, y que eso, lo que me dicen acá las cartas, sirve para la evolución del conjunto, ¿no? O sea, en ese sentido hay una misión social en todo esto. Y vos estás ahí como siendo un faro o un guía para muchos otros. Quizás no lo puedas ver así, pero las cartas me lo muestran. Y que insisten con esto de que te muestres un poco más vos, de que haya algún otro contenido donde vos puedas desplegar tus conocimientos, tus saberes, ¿por qué no? Un poco jugando, un poco informando, pero encontrando una vía acá como productiva y creativa. Tengo muchos arcanos mayores en la lectura, tengo la templanza y tengo el juicio cerrándome la lectura. ¿Esto qué significa? La templanza y el 10 de copas es como que vas a estar llegando cada vez más a una audiencia más familiar, ¿no? El 10 de copas que hace referencia a la familia. Esto siento que me muestran como si el público se acrecentara de alguna forma y también llevara como tranquilidad y templanza a los hogares o a las familias, ¿no? En esto de la misión tan importante con la que estás cumpliendo con este podcast. Y vas a atravesar seguramente, o estés atravesando momentos en los cuales puedas sentirte un poco más solo o desoído, porque es lo que nos pasa a la mayoría de personas que trabajamos o lo que sea con temas tabúes, ¿no? Tenemos que enfrentarnos a un mundo que quizás a veces no nos comprende, que a veces pueda que nos tilden de locos o que nos impriman ciertos prejuicios sobre nuestras espaldas. Y acá las cartas te dicen, desligate de eso
Esos son solo limitaciones de otros, ¿no? Y creé profundamente en que el público que te tenga que oír, a ese público vas a llegar. Es decir, no obsesionarte con el hecho de llegar incluso al necio. El necio no te va a oír. Es parte de su limitación, ¿no? Es parte de su condicionamiento. El necio se puso una venda en los ojos, se puso unos tapones en los oídos y solo ve lo que quiere ver, solo cree en lo que quiere creer y prejuzga desde su desconocimiento. Ahora bien, creé profundamente en que vas a llegar a mucha gente que está ahí a punto de abrir la puerta, esas mentes como más abiertas, ¿no? La clave es que vos siempre, dice las cartas, encuentres una satisfacción y un gozo, una celebración en torno a esto que vos haces y vas a crecer. Y siento que esa llamita interna va a ir creciendo cada vez más, ¿no? Esta celebración la vas a ir sintiendo cada vez más. Tengo al fondo del mazo la celebración. De hecho, esta celebración también venga de parte de personas que te van a estar acompañando y que te van a estar felicitando, ¿no? Por tus logros y por lo que ofreces, por lo que haces. De hecho, yo también lo hago desde mi lugar, o sea, te felicito por esto que estás haciendo, porque la verdad que son pocas las personas que se animan a dar este paso tan grande y tan necesario para nuestra sociedad, ¿no? Así que nada, te felicito, me encanta lo que haces. Bueno, más allá de la lectura, ¿no? Estoy hablando como Luisina. Y bueno, y siento esto, que se viene un periodo así como de gloria, ¿no? Donde vas a estar sintiéndote muy satisfecho con la llegada al público y también con el contenido que puedas generar, las entrevistas que puedas llegar a producir. Siento que acá vos no te pones límites ni techos, estás como todo el tiempo creando, ¿no? Todo el tiempo abriendo el panorama. Y de esa forma también vos te estás informando mucho, ¿no? Bueno, eso es lo que me muestran las cartas. Te agradezco de corazón por este espacio. Espero que tengan un hermoso año, que venga lleno de estos éxitos y buenos augurios que veo acá. Celebro todo esto y este programa. Gracias, gracias, gracias. Y bueno, les mando un abrazo enorme a todos. Espectacular. Muchísimas gracias a vos nuevamente. Gracias por sacarnos muchísimas dudas que teníamos y enseñarnos más sobre este mundo del tarot. Nosotros hasta aquí llegamos. Seguinos y activa la campana, porque se vienen episodios muy interesantes. Nos encontramos en un próximo episodio para seguir charlando sobre Nadie Habla de Esto. Aquí el episodio de hoy. Gracias por escucharlo. Te invito a seguirme en Instagram, leonardo.gote o nadiehabladeesto.podcast. También podés enviarnos una idea para charlar, anécdota o lo que quieras al email goteleonardo@hotmail.com. Muchas gracias.